Vamos a seguir adelante con la serie que estamos tocando poco a poco y un domingo tras otro, que tiene que ver con estas historias basadas en hechos reales, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos en el capítulo 18 y yo quiero rogaros que vayáis a los versículos 18 al 21. Hechos 18, del 18 al 21. Y dice así la palabra del Señor: Pero Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Queridos, hoy he llamado el mensaje poner los puntos sobre las íes. Poner los puntos sobre las íes. Y eso en castellano significa dejar las cosas en claro o concretar algo. Por ello, si escuchamos a alguien usar esta expresión, no es que nos esté pidiendo que cojamos un boli o un lápiz y nos pongamos a poner puntitos sobre algunas letras, sino que, como hemos dicho antes, hay que dejar claro y sin lugar a dudas algo que da la impresión de ser confuso. Y quizás algunos entenderían mejor si llamásemos al mensaje las cosas claras y el chocolate espeso. Las cosas claras y el chocolate espeso. ¿Sabes? Algunas cosas realmente no son tan claras. Algunas cosas no son tan justas ni comprensibles como nos gustaría que fuesen. Nos gustaría, por ejemplo, que la injusticia fuese siempre castigada, ¿verdad? Pero a veces es difícil distinguir los buenos de los malos. Nos encantaría que hubiese libertad de expresión, pero que la gente no se pasara en lo que dice. La vida está llena de ese tipo de tensiones y la vida espiritual también está llena de tensiones. A mí, por ejemplo, me encantaría resolver algún día la tensión entre la soberanía de Dios y la libertad del ser humano. ¿Dónde empieza uno? ¿Dónde acaba el otro? Me encantaría poder dar un día una lección magistral, que todo el mundo supiese exactamente lo que significa el bautismo en cuanto a nuestra salud espiritual y todo lo demás. O me gustaría poder definir un día el papel de lo milagroso en la vida del creyente. ¿Podemos esperar milagros? ¿Qué tipo de milagros? ¿Hasta dónde llegan? O me gustaría poder decir: este es creyente y este no lo es por tal cosa, y definirlo de una forma definitiva. Pero no llego. Y en nuestro texto de hoy, si nos fijamos en todo el capítulo 18 y 19, se pueden observar varias historias que son algo extraordinarias o quizás que nos parezcan algo marginales. Sin embargo, estas historias no están ahí por casualidad, sino que nos van a ayudar a poner los puntos sobre las íes, es decir, nos ayudan a entender o por lo menos a ser conscientes de algunos asuntos que cuando leemos la Biblia pasamos por encima y obviamos con mucha rapidez, demasiado pronto, asuntos que están quizás culturalmente obsoletos. La cuestión es que estas historias plantean un par de preguntas realmente difíciles, aunque válidas. La que hemos leído hoy tiene que ver con hacer votos o promesas al Señor. Poco después vamos a encontrar la pregunta implícita de ¿qué conocimiento necesitamos? ¿Qué es lo que tenemos que saber para poder llegar a ser salvos? ¿O qué significa exactamente recibir el Espíritu Santo? ¿O qué pasa con lo sobrenatural y el choque de poder con los seres espirituales que sirven al enemigo? Vemos cómo Pablo hace realidad el deseo
que él tenía aquí de retornar unos días a Jerusalén, y se nos dice que viaja a Cesarea, luego a la ciudad de Jerusalén, donde está un par de días, retorna a Antioquía, informa a la iglesia, etcétera, etcétera. La cuestión es que Lucas, cuando está escribiendo esto, usa una frase para describir un viaje de 3.000 kilómetros, ¿vale? Por eso, si le dedica al corte de pelo de Pablo varias frases, es como para tomárselo en serio. 3.000 kilómetros caminando, una frase. El corte de pelo de Pablo, 4 versículos. ¿Qué tiene que ver el corte de pelo de Pablo con nosotros hoy en día? Por eso, cuando leemos del corte de pelo de Pablo, lo obviamos y decimos, bueno, ¿qué más da? Pero no, porque detrás de eso hay una pregunta muy importante, que son los votos o las promesas a Dios. Nuestro texto comienza relatando estos eventos al final del segundo viaje misionero. Pablo acaba su trabajo en Corinto y el regreso a Jerusalén tuvo muy probablemente algo que ver con la fiesta de Pascua, y al parecer Pablo había hecho un voto nazareno. Un voto nazareno era algo que probablemente había hecho y le obligaba a abstenerse de comer carne, no podía, de beber vino durante un cierto tiempo, y durante ese tiempo del voto nazareno, que era una cuestión muy usual en aquellos tiempos, también tenía que dejar crecer su cabello. Realmente yo me imagino a Pablo con una pinta de rasta ecológico que no veas. Es decir, peludo, sin comer carne, alimentándose de frutas, sin beber vino, solo agüita, tal y como hoy en día muchos hacen por ahí. Después del tiempo que duraron esos votos, dice la Biblia que se rapó el pelo, y ese pelo tenía él que llevarlo a Jerusalén y tenía que quemarlo, o que se lo quemaran los sacerdotes sobre el altar, como probablemente sacrificio de agradecimiento a Dios por lo que el Señor había hecho en la ciudad de Corinto. El voto de nazareato, que se consideraba el más excelso de todos los votos, podía ser algo temporal, podía ser permanente, solo en ocasiones especiales lo vemos permanente. El caso de Sansón, nos acordamos, ¿verdad? ¿Quién me cuenta del otro que hizo este voto, que es muy conocido? Samuel o Juan el Bautista. Eran gente especial y era algo obligatorio y permanente. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de que nosotros cumplamos votos, promesas o juramentos? Quizás lo primero es saber que la Biblia no nos ordena comprometernos con votos, pero si lo hacemos, tenemos que cumplirlos. Los libros de Levítico y Números tienen varias referencias a votos o juramentos con relación a ofrendas y sacrificios, y si leéis estos libros os daréis cuenta de que hubo consecuencias terribles para los israelitas que hicieron votos y no los cumplieron, especialmente los votos que se hacían a Dios. Más de uno de vosotros se acordará de la historia de Jefté, que ilustra como ninguna otra la insensatez de hacer votos sin entender las consecuencias. Antes de llevar a los israelitas a la batalla contra los amonitas, Jefté, que es descrito como un guerrero valiente, le hace un voto imprudente a Dios y le dice: lo primero, cuando yo vuelva victorioso a casa, lo primero que salga de casa a saludarme, a festejarme, te lo voy a sacrificar a ti. Quizás él pensaba en un perro, él pensaba en cualquier cosa. ¿Y quién sale? Su hija. Cuando el Señor le concede la victoria, su hija sale la primera, y Jefté recuerda su voto y sacrifica a su hija al Señor. No voy a entrar a valorar la locura de ese voto terrible. Si Jefté debió o no debió haber cumplido ese voto, no lo vamos a abordar ahora. Lo que sí nos muestra esta narrativa es la locura de un voto imprudente, de un voto, de una promesa que sea difícil de cumplir o imposible de llevar a cabo, etc.
Quizás por esta razón Jesucristo da un nuevo mandamiento sobre los votos en general. Él dice, además, esto está en Mateo 5:33, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. No dice que sea malo per se, sino que procede de mal. El principio aquí está claro para los cristianos. No se nos incita a hacer votos o promesas ni al Señor ni el uno al otro. En primer lugar, porque no sabemos con certeza si podemos cumplir las promesas que hacemos. El hecho de que somos propensos a los errores de juicios que forman parte integral de nuestra naturaleza pecaminosa significa que podemos hacer votos tontamente. Podemos prometerle cosas a Dios por inmadurez o a las personas por equivocación. Además, no sabemos lo que traerá el futuro, solo Dios lo sabe. Y nos dice las Escrituras que no sabemos lo que va a pasar mañana. Por lo que hacer un voto que vamos a cumplir o no es un tremendo riesgo. Dios es el que está en control, no nosotros. Y Él hace que todas las cosas nos ayuden a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una tremenda confianza en el cristiano de cara a lo que él está encarando en la vida, sabiendo que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. No dice que todas las cosas sean buenas, sino que ayudan para bien. Sabiendo esto, podemos ver que es innecesario, o por lo menos tremendamente arriesgado, hacer votos o promesas. Al fin y al cabo, Jesucristo manda que nuestra palabra sea suficiente sin hacer votos. Cuando decimos sí o no, eso es exactamente lo que deberíamos querer decir. La adición de votos o juramentos a nuestras palabras nos abre a la influencia de Satanás, cuyo deseo es atraparnos en contradicciones o desobediencias y así comprometer nuestro testimonio cristiano. Ahora, si hemos hecho un voto imprudentemente o con toda la prudencia del mundo y nos damos cuenta de que no podemos o no debemos cumplirlo, siempre existe el camino de confesarlo a Dios, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Un voto no cumplido, aunque serio, no es imperdonable si se lo lleva al Señor en una verdadera confesión. Dios no nos obligará a cumplir votos hechos imprudentemente, pero Él espera que obedezcamos a Jesucristo y nos abstengamos de hacer votos en el futuro, promesas, juramentos. No sé, ¿has hecho alguna promesa alguna vez que luego se te haya hecho difícil cumplirla? Yo creo que sí. Ya luego trataremos una. Los verdaderos cristianos no necesitan jurar que lo que están diciendo es cierto, porque obedecen a Jesús. Y Jesús nos dijo, mira, si dices sí, que sea sí, si dices no, que sea no. Es decir, tenemos que ser fieles a nuestra palabra. Y justo antes nos dice, mira, de ninguna manera jures, de ninguna manera. Muy bien, queridos, ¿qué es un voto? ¿Cuánta seriedad tiene hacer un voto a Dios? En la Biblia un voto es una promesa solemne que le hacemos a Dios o que hacemos ante Dios. Puede ser el compromiso a hacer algo, ofrecer algún regalo, realizar algún servicio o abstenerse de ciertas cosas. Por ejemplo, mi madre le encantaban las novelas de la radio. No había telenovelas, las novelas de la radio, y siempre las escuchaba. Y luego llegó la tele, llegó el cine, y mi madre no se paraba delante de la tele ni delante del cine cuando había una peli. ¿Por qué? Ella hizo una promesa al Señor de que no iría jamás al cine si el Señor hacía tal cosa.
y lo cumplió. Ella jamás fue al cine. Yo sé de otra persona que le dijo, Señor, si tú tal cosa, yo jamás jugaré a las cartas. Y no juega ni al uno. Es decir, no juega a eso, porque se comprometió delante del Señor. ¿Sabéis? Jacob mismo hizo el voto de entregarle el diezmo a Dios a cambio de... Los votos se hacen por propia voluntad. Ahora bien, Dios, cualquier voto, lo considera sagrado y de obligado cumplimiento porque tienen la fuerza del juramento y el compromiso. ¿Sabéis? En Hebreos 6, 16 y 17, Dios también jura. Dios también hace un voto y se compromete a cosas. La ley mosaica decía, en caso de que un hombre haga un voto al Señor o jure un juramento para atar sobre su alma un voto, no debe violar su palabra. Conforme a todo lo que haya salido de su boca, debe de hacer. Es tremendo, ¿no? Hay algunos países en América Latina que ellos mismos dicen que su cultura es una cultura de la mentira. Son mentirosos como urracas. No lo voy a decir para no denigrar a ningún hermano que venga de algún país concreto, pero ellos mismos me lo han dicho. Nuestra cultura es una cultura mentirosa. Años después, Dios inspira a Salomón para que escribiera, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los idiotas. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Está claro entonces que es un asunto muy serio hacerle promesas a Dios o a cualquier persona, o hacer promesas delante de Dios o de cualquier persona. Nuestra actitud frente a esas promesas tiene un efecto en nuestra relación con Dios. David escribió lo siguiente: ¿quién puede ascender a la montaña del Señor y quién puede levantarse en su lugar santo? El inocente de manos y limpio de corazón, que no haya prestado juramento engañosamente. Yo me imagino que captáis un poquito la tensión en esta temática. ¿Deben de hacerse votos? Mejor que se eviten. Pero si se hacen, y se hacen como ahora vamos a ver, entonces son de obligado cumplimiento. Queridos, hay votos que no podemos obviar. Y vamos a tratar el primero y quizás el más importante en nuestras vidas. Cuando nosotros no solamente hacemos votos o promesas a Dios, sino cuando nos entregamos a Dios. Eso lo podríamos llamar el voto de dedicación a Dios. Le hemos entregado nuestra vida libremente y lo hemos elegido libremente como nuestro Señor. Ya veis, la gran mayoría de los que estamos aquí hemos llevado a cabo este voto con todas sus consecuencias. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y el voto de dedicación es el más importante que nosotros como cristianos podemos hacer. ¿Por qué? Porque le prometemos solemnemente a Dios por medio de una oración personal que le dedicamos nuestra vida a Él, que la vamos a usar siempre para servirlo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Jesús usó la expresión de repudiarse a sí mismo, que el hombre se repudia a sí mismo, que significa que nosotros renunciemos a todos nuestros derechos, prometiendo que pondremos la voluntad de Dios delante de todo lo demás. Mateo 16, 24. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es decir, es una promesa de cambio de señorío. Ya el enemigo no es nuestro Señor, ya nosotros no somos nuestros señores, nuestras necesidades no son nuestros señores, sino que nosotros hacemos el voto de decirle a Jesucristo que Él es nuestro Señor. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Desde ese día en adelante le pertenecemos al Señor. ¿Cómo dice Romanos? Pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Por qué?
porque hemos hecho un voto. Hemos entregado nuestra vida al Señor. Quien se entrega al Señor debe tomar este voto muy en serio. El salmista del Salmo 116, los versículos 12 y 14, nos ofrece un buen modelo. Dice: ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Y el apóstol Pablo nos dice en cierta ocasión en Filipenses 3:8: todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Es decir, nosotros solo podemos mostrarle al Señor nuestro agradecimiento por medio del cumplimiento de los votos que le hemos ofrecido. Es algo muy fuerte decir que Jesucristo es nuestro Señor, porque lo que nosotros hacemos en ese momento es ponernos en la posición de esclavos, de personas que no tienen una voluntad propia. Pablo se consideraba a sí mismo esclavo de Jesucristo, y nuestra promesa, nuestro voto de seguir y servir al Señor no es algo superficial, no es algo sin consecuencias. Sí, Él nos quita las cadenas que el enemigo había tejido en nuestras existencias, por eso lo llamamos Salvador, pero nosotros de forma libre y consciente lo declaramos nuestro Señor. Claro, que nos gusta más entretenernos con el título de Salvador, pero seguirlo a Él es un acto que nos compromete con ambos extremos. Él nos salva de lo antiguo, de lo viejo y de lo malo, y es Señor de lo nuevo, de lo bueno y de lo sano. El que se entrega a Cristo, y esa palabra tiene connotaciones muy profundas. El que se entrega a Cristo ya no es suyo, sino que le pertenece a Él. 1 Corintios 7:22, el que era libre cuando fue llamado es ahora un esclavo de Cristo. ¿Sabéis que es más fácil decir aleluya? A ver, decid aleluya. Decid amén. Ahora decid soy un esclavo. Eso tiene tela, ¿eh? ¿A quién le gusta decir algo así? No es bonito. No es lo que nos llama, no es lo que debiéramos decirle a todo el mundo, ¿verdad? Soy esclavo. Mira, si alguien se cansa de servir o de vivir como cristiano, no puede argumentar que en realidad nunca se dedicó. Quien se convierte, lo hace a sabiendas y es totalmente responsable de cumplir ese voto. En Romanos 14:12 leemos: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Tú eres responsable por ti mismo. Ni tu pastor es responsable, ni tu marido, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu madre. No creo que ninguno de nosotros quiera que se diga que hemos dejado el amor que teníamos al principio. Al contrario, queremos que Jesús diga esto de nosotros: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Querido, sirve al Señor con todo tu entusiasmo, cumple tus votos, sé fiel al momento en el que te entregaste para servirlo como tu Señor. Eso es lo que al Señor le complace. Mira, si fuésemos trabajadores en alguna parte, solo deberíamos de servir por un salario. Yo hago esto y tú me das aquello. Pero Cristo lo que nos dice, y esto está dentro del voto, es que nosotros renunciemos a nuestras vidas. Y eso parece algo radical, pero es mucho más radical lo que Dios hizo con tal de poder comprarnos, enviar a su Hijo a que muriera por nosotros pecadores. Dios nos manda a negarnos a nuestros placeres, a nuestros deseos, a nuestros sueños, para estar dispuestos a morir, porque Él vale más que todo eso. ¿Quién dice amén? Él vale más, Él vale más. Esto contradice abiertamente el evangelio humanista que se enseña en tantos lugares, donde se promete un diosesillo que va a solucionar
y a darte una vida mejor ahora. Eso no es así. Eso no es el Evangelio. Y quien lleva tiempo en el Evangelio sabe que tengo razón. Dios no es un reparador. Dios no es uno que está ahí para solucionarte la vida. No, Él te soluciona la eternidad. La eternidad, que es otra cosa mucho mayor. ¿Cuántas veces he escuchado yo por ahí en predicaciones? Descubre al campeón que hay en ti, ¿no? Este diosesillo te quiere próspero, te quiere rico, te quiere llenar de regalos. ¿Cómo intentó el diablo engañar a Jesús o engatusarlo? ¿Qué le ofreció? Poder, influencia, regalos, un principado. Claro, es tan humano. Entonces, cuando tú escuches el Evangelio que empiezan a darte regalitos, tú pon aquí tu dedito y recuerda lo que te estoy diciendo. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio de salvación de Jesucristo, donde tú un día hiciste un voto y le dijiste: te doy mi vida, haz con ella lo que quieras, que yo te voy a obedecer hasta el día en que tú me llames a tu presencia. Y muchos de nosotros nos acordamos bien de ese día, ¿verdad? No sé si somos conscientes de ellos. Cuando Cristo nos salva, inunda nuestras vidas con su amor, es el gozo más grande el poder vivir para Él, servirlo a Él. Y Jesucristo es el mejor amo que nosotros podríamos tener, el más amoroso, el más misericordioso, el más lleno de gracia. Por eso, a los que todavía no habéis dado ese paso, yo os invito a que cambiéis de señorío. No aquel que os lleva al infierno, sino aquel que os lleva al cielo. Pero cuando lo hacéis, perdéis vuestra vida, porque es de Él. Es de Él. Este es el voto que cada creyente ha hecho en su momento y que naturalmente se va desgastando, se va olvidando y con cierto tipo de predicaciones se va incluso cambiando. Sí, Señor, prospérame, sáname, cúrame, dame. Y tú dices: pero bueno, ¿qué ha entendido del Evangelio? Si el Evangelio es: yo me entrego, haz lo que quieras, yo te doy. ¿Os dais cuenta de lo maquiavélico de algún que otro mensaje, queridos? Ahora, hay otra promesa que nosotros hacemos, otro voto en nuestra vida, que es cuando nos casamos, cuando nos entregamos en matrimonio. Es el segundo voto más importante que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque el matrimonio es, al fin y al cabo, algo santo. Los novios intercambian sus promesas ante Dios y otros testigos y por lo general prometen que se amarán, que se cuidarán, que se respetarán y que lo harán mientras vivan aquí en la tierra dentro de esa institución que es el matrimonio. Otras parejas seguramente no pronunciaron estas mismas palabras, pero aún así hacen un voto, una promesa delante de Dios y de la sociedad. Al declarárseles marido y mujer, entraron en una unión que, según las Escrituras, debe de durar toda la vida. Por lo tanto, dice Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ni la mujer, ni nadie. De modo que quien se casa debe de tener claro que el divorcio no es una opción que el Señor nos esté ofreciendo ya con los papeles del matrimonio. Por supuesto, no ha habido hasta el momento que yo sepa ni un matrimonio perfecto, porque todos estamos formados por dos personas imperfectas. Por eso la Biblia nos deja muy claro que los casados en ocasiones van a tener problemas, tribulación, aflicción. Así es el realismo bíblico. Es triste, pero muchas personas no toman demasiado en serio el matrimonio. Cuando empiezan a haber tensiones en la relación, sencillamente hay una rendición, un abandono del cónyuge, pero los cristianos no deben de actuar así. Romper los votos matrimoniales equivale sencillamente a mentirle a Dios. Y Dios rechaza a los mentirosos. Levítico 19:22 nos dice claramente: no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. El apóstol Pablo escribió, y esto, queridos, es graciosillo, en 1 Corintios 7, 27, 28, dice: ¿estás casado?
no procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar, jóvenes, apuntaos esto, los que se casan tendrán que pasar, dice la Biblia, por muchos aprietos. Y yo quiero evitárselos. Fijaos lo que Pablo dice. El apóstol podía decir eso debido a que sabía que el Señor odia el repudio que implique la deslealtad. Mirad, queridos, en estos últimos días la deslealtad nos rodea como el aire que respiramos. En 2 Timoteo 3, del 1 al 5, leemos las siguientes palabras. También debes de saber esto, ¿no? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, jactanciosos, etcétera, etcétera. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero su conducta los desmentirá. A esta gente ni te acerques. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para influenciar positivamente, para generar una contracorriente a las formas destructivas y tóxicas que el mundo nos inflige? Hebreos 10:24 nos da una respuesta. Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Queridos, es común y cada vez más frecuente que quienes no se rigen por los principios bíblicos hagan promesas y las rompan al menor contratiempo, cuando se les presenta algo supuestamente más atractivo. En los acuerdos comerciales, el sí no significa siempre sí, ni siquiera cuando se haya puesto por escrito, pero los hijos de Dios somos diferentes. Y justo en lo que al pacto del matrimonio se refiere, hemos de hilar todo lo fino que podamos. Yo creo que es necesario que muchos de los que estamos aquí renovemos el pacto del matrimonio, no tanto porque esté ya roto, sino porque el pacto de matrimonio es algo que siempre está atacado, debilitado, comprometido, en peligro, a veces cansado, a veces el pacto está medio gastado, o el Señor sabe qué. Dios nuestro Señor nos llama a poner en práctica Malaquías 2:15. ¿No hizo Él unos habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. La meta de Dios, salvaguardando el matrimonio, el espacio del matrimonio, es porque Él busca una descendencia para Él. No va ya ni siquiera tanto de ti y de mí, sino de Él y de los que nos seguirán, de nuestros hijos. Es algo tremendo, ¿no? Que muchas veces decimos, somos importantes. No, importantes son tus hijos y lo que tú vas a heredar a tus hijos en cuanto a lo que ha sido tu vida y cómo has vivido tu matrimonio y la huella que le has dejado ahí. Pero hay otra promesa más que nosotros hacemos y que tiene que ver con nuestra palabra. Es tremendo cuando tenemos en cuenta el peso de nuestras palabras. El Señor, y repito las palabras de antes, nos dice, vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Sí, sí, no, no. Y en Santiago 5:12, sobre todo, hermanos míos, no juréis, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Existe algo que es más que un voto, mucho más que una promesa. ¿Y sabéis lo que es eso? La palabra de un cristiano. La palabra de un cristiano. El sí debería de bastar y el no debería de ser suficiente. Es Santiago el que más trata el tema de lo dicho, de lo que sale por nuestras bocas, como de algo que tiene poder para bendecir o para maldecir, para edificar o destruir, para construir o arruinar. Permitidme que lea un texto único en la Biblia que reflexiona sobre el poder de la lengua. Lo voy a leer en su totalidad, Santiago 3, a partir del versículo 5, según la nueva versión internacional. Dice, así también es por lo que nosotros decimos. La lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Aquí en España eso lo sabemos bastante bien. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable
lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Cuando un cristiano dice algo, debe de hacer todo lo posible por cumplir su palabra. En el Salmo 15:4 nos habla de que a Dios le agrada aquel que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Ahora, si tú le has dicho te voy a matar, mejor que no la cumplas esa palabra. Estamos hablando en el sentido positivo de la bendición. Yo quisiera daros hoy la posibilidad de que hagamos un voto, de que hagamos una de esas promesas de las que son válidas y que son necesarias. Y yo le pido a Efra que venga, por favor, adelante, y que le pongas el sonido al piano, ¿sí? Sabéis, hermanos, esto tiene que ver con poner los puntos sobre las íes. Y la posibilidad que yo te voy a dar es la siguiente. Nadie va a orar por ti. Cuando vengas aquí adelante, tú hablarás con Dios. Pero tiene que ver con una renovación de nuestra entrega a Dios, entendiendo que es lo que Él desea. Una renovación de nuestra entrega a Dios, porque hemos prometido y hemos fracasado. También te invito a que tú pases aquí si lo que está en tu corazón es la necesidad de la renovación de tu pacto matrimonial, entendiendo que eso es lo que Él desea. Y también puedes pasar para tomar un nuevo compromiso delante del Señor de guardar tus labios, entendiendo que eso es lo que Él desea. Tenemos que poner los puntos sobre las íes. Dios mediante estaremos hablando las próximas semanas de lo que detectamos al principio. Hemos hablado de esto de hacer votos, promesas al Señor o delante del Señor, y aún nos quedan temas como la salvación, el Espíritu Santo, lo sobrenatural, el choque de poder. La cuestión es que Pablo realizó un voto que a nosotros nos parece ahora mismo pintoresco, pero aunque él tenía muchas cosas que hacer y momentos muy gratos con la iglesia y le decían quédate aquí, él cumplió su voto. Primero su voto, luego lo demás. Por eso yo te pido, hermano, que toques algo, y aquellos que deseen renovar su voto con el Señor, su voto matrimonial, o que le pidan al Señor esa victoria sobre su propia lengua y sobre su propio decir, que por favor pasen adelante y se pongan delante del Señor y hablen delante del Señor. Y en este caso yo quiero ser el primero, pero os invito a que vengáis vosotros.